En 1964, ¿está corriendo? En 1964 surgieron varios museos muy importantes en la Ciudad de México y en los alrededores. Eran museos donde el Estado quería decir, era un Estado que presumía de ser un Estado moderno y quería decir, esto es lo que somos. Y entonces se creó el Museo Nacional de Antropología, el Museo Nacional de Historia en el Castillo de Chapultepec, el Museo Nacional del Virreinato en Tepoztlán. Y también, ya que el Estado mexicano estaba diciendo, estos somos, en términos prehispánicos, Museo de Antropología, estos somos para la colonia, Museo del Virreinato, esto hemos sido en la historia del México independiente, que es el Castillo de Chapultepec, tuvo la necesidad de decir qué es el México contemporáneo y el México que se proyecta hacia la modernidad, hacia el futuro. Y entonces también crearon, en ese mismo año, en 64, el Museo de Arte Moderno. Un museo curioso, con una dinámica muy interesante, porque era un museo que retomaba el arte posterior al muralismo hasta ese momento. Y casi siempre, pues poniendo énfasis en aquellos artistas mexicanos que habían aspirado a tener un punto de vista cosmopolita, como Rufino Tamayo, o Fernando García Ponce, o Juan Soriano, Vicente Rojo, toda esta generación de ruptura. Sin embargo, es una cosa rara, porque era un museo que no tenía bodega, que tenía una colección fija, pero no tenía la capacidad de ir renovando sus obras. Ese fue un museo muy peculiar, porque al mismo tiempo que quería decir qué era lo que México quería hacer, pues tenía muy poca capacidad de acción y de movimiento. Es un museo que contrasta mucho con este museo que tenemos aquí atrás, que es el Museo Universitario Contemporáneo de Arte, que es una institución creada hace relativamente pocos años, tiene unos 10, 11 años de haber sido creado, y a diferencia del Museo de Arte Moderno, es un museo que quiere definir qué es lo que está sucediendo en el arte contemporáneo en México, con una característica muy importante, que es un museo de la Universidad Nacional. Y la pregunta es, ¿por qué una universidad debiera tener un museo? Y creo que es una pregunta que se responde con el contexto histórico. Cuando surgió este museo, estaba gobernando el Partido Acción Nacional, es decir, la derecha, es decir, una serie de políticos con una idea pues muy acotada de lo que el Estado debiera hacer, y quizá uno de sus puntos más débiles haya sido la gestión cultural. Para él, ese Estado panista que gobernaba el país en ese entonces, no había mucha idea de para qué servía el Estado y para qué servía la cultura, y luego entonces para qué servía un museo. Y en ese momento la universidad, como un espacio autónomo, entra como a tomar la alternativa, a decir, esto es lo que la cultura contemporánea debiera ser. Y entonces es un museo con características bien interesantes. Es un museo que empezó a adquirir colección, ¿no? La universidad, a través de un patronato, adquirió colecciones de arte contemporáneo. Es un museo que como es universitario, se piensa como un museo que produce investigación y conocimiento sobre el arte contemporáneo, y no solamente exhibe lo que sucede en México. Y por otra parte, es un museo también que está destinado a mostrar qué es lo que sucede en el mundo. Es una ventana abierta hacia los artistas más importantes del mundo en este momento, y está funcionando como un modelo de museo muy efectivo, muy eficaz. Muy bien, muchas gracias, Álvaro.